La imagen que el mundo conserva de ella es una mentira cuidadosamente construida por las luces de los estudios de Hollywood. Nos han vendido a la mujer de la sonrisa eterna, el vestido blanco que vuela al viento y los labios carmesí que prometían un paraíso que ella misma nunca conoció. Pero detrás de la máscara de Norma Jane se escondía una realidad mucho más oscura y asfixiante. Marilyn Monroe no era solo la actriz más famosa del planeta. Era una mujer que habitaba una soledad tan profunda que ni siquiera el destello de 1000 flashes podía iluminar. En este recorrido por sus últimas horas, vamos a desenterrar los fragmentos de una vida que Hollywood intentó silenciar, una historia donde el brillo del estrellato fue solo el preludio de una oscuridad absoluta. Para entender el final de Marilyn, debemos mirar más allá de las portadas de revistas y adentrarnos en los pasillos de poder donde su nombre era pronunciado con miedo y desprecio. En 1962, Marilyn ya no era la joven ingenua de sus primeras películas. Era una mujer agotada, una pieza de ajedrez en un tablero donde los jugadores eran presidentes, mafiosos y magnates del cine. Su mente, fragmentada por una infancia de abandonos y abusos, buscaba desesperadamente una estabilidad que la industria le negaba. Hollywood la trataba como una propiedad, un activo financiero que debía rendir beneficios sin importar el costo emocional. Ella, consciente de que su belleza era su única moneda de cambio, veía con terror cómo el tiempo empezaba a pasar factura, sumiéndola en una espiral de fármacos y dudas existenciales. El silencio que rodea su última noche no es casualidad. Es el resultado de una maquinaria de encubrimiento que se puso en marcha mucho antes de que su cuerpo fuera encontrado. Las grabaciones desaparecidas, los diarios borrados y las visitas nocturnas de figuras poderosas a su casa en Brentwood pintan un cuadro muy distinto al del simple accidente. Marilyn se veía demasiado. En su búsqueda de amor y validación, se había acercado peligrosamente al fuego, relacionándose con los hombres más influyentes de Estados Unidos, los hermanos Kennedy. Lo que para ellos era un pasatiempo peligroso, para ella era una tabla de salvación que terminó convirtiéndose en un ancla que la arrastró al fondo del abismo. Hollywood, esa fábrica de sueños que ella ayudó a construir, terminó siendo su verdugo silencioso. Los grandes estudios la vigilaban, la medicaban y la manipulaban para que siguiera cumpliendo con su papel de rubia tonta, mientras ella, en la intimidad de su hogar, leía poesía y buscaba desesperadamente una identidad que no estuviera a la venta. Esa noche de agosto, el silencio en su habitación no fue un accidente del destino, sino el clímax de una tragedia escrita en los despachos de los hombres que la crearon y que, cuando dejó de ser útil o se volvió peligrosa, decidieron que el mito debía ser eterno, pero la mujer debía desaparecer. Nos adentramos ahora en las sombras de Brentwood, en las horas donde el teléfono dejó de sonar, y las sombras se alargaron sobre la cama de la mujer más deseada del mundo. Vamos a reconstruir, pieza por pieza, el rompecabezas de una muerte que Hollywood nunca quiso que entendiéramos, una historia de traición, poder y la miseria emocional de una mujer que solo quería ser vista, no como un icono, sino como un ser humano. Para comprender el silencio sepulcral de aquella última noche en Brentwood, es imperativo retroceder en el tiempo, hacia los días en que Marilyn Monroe no era más que un nombre artístico y el mundo aún no conocía su rostro. Antes de las luces de neón y los diamantes existió Norma Jane Mortenson, una niña cuya vida comenzó no con un cuento de hadas, sino con el estigma del abandono y la sombra de la locura hereditaria. Su infancia fue un desfile cruel de hogares de acogida y orfanatos, un laberinto de rechazos donde aprendió, a una edad demasiado temprana, que su existencia era una carga para los demás. La miseria emocional que la acompañaría hasta su tumba se sembró en esos pasillos fríos, donde cada vez que una puerta se cerraba tras ella, una parte de su confianza en el mundo se moría para siempre. Norma Shen creció con la ausencia de un padre que nunca conoció y una madre, Gladys Baker, que luchaba contra sus propios demonios en las salas de los hospitales psiquiátricos. Esa imagen de su madre siendo arrastrada hacia el encierro fue la primera gran tragedia que marcó su psique. El miedo a terminar igual, a perder la cordura en medio de la nada. Fue el motor que impulsó su ambición, pero también el veneno que alimentó sus pesadillas. En aquellos hogares temporales, Norma no solo sufrió la falta de amor, sino que fue víctima de abusos que Hollywood, años más tarde, intentaría borrar de su biografía oficial para no manchar la imagen de su chica ideal. Esos secretos oscuros crearon en ella una necesidad patológica de ser aceptada, de ser amada por todos para compensar a esa niña que nadie quiso abrazar.
Cuando la industria del cine puso sus ojos en ella, no buscaban a una actriz, buscaban una materia prima que pudieran moldear a su antojo. La transformación de Norma Jane en Marilyn Monroe fue una cirugía estética del alma. Le enseñaron cómo caminar, cómo hablar con esa voz entrecortada que se volvería su firma, y cómo proyectar una vulnerabilidad que resultara excitante para el público masculino. Pero detrás de ese proceso de creación, la miseria emocional solo crecía. Los estudios la trataban como un producto de alta rentabilidad, ignorando que debajo de ese cabello platino y esa piel de porcelana, todavía latía la inseguridad de la niña huérfana. Marilyn se convirtió en una prisionera de su propio personaje. Cuanto más la amaba el público, más sola se sentía ella, porque sabía que no la amaban a ella, sino a la invención de un grupo de hombres en despachos llenos de humo. Esta dualidad destructiva la llevó a buscar refugio en matrimonios, que terminaron siendo extensiones de su propia búsqueda fallida de estabilidad, desde el atleta Joe DiMaggio, que quería una esposa tradicional y no podía soportar que el mundo la deseara, hasta el intelectual Arthur Miller, que veía en ella una musa, pero que finalmente no pudo lidiar con la complejidad de sus crisis emocionales. Marilyn siempre terminaba regresando al mismo punto de partida, el vacío. Cada fracaso sentimental reforzaba su creencia de que era alguien defectuoso, alguien que solo era útil mientras las cámaras estuvieran encendidas. Su diario, ese que Hollywood tanto se esforzó por ocultar tras su muerte, estaba lleno de poemas desesperados y reflexiones sobre la muerte, mostrando a una mujer que caminaba por la cuerda floja de la depresión, mientras el resto del mundo aplaudía su belleza. A medida que avanzaba hacia la cima de su carrera, el consumo de barbitúricos y alcohol se volvió su única forma de silenciar las voces de su pasado. Hollywood la medicaba para que pudiera trabajar 18 horas seguidas y luego la medicaba para que pudiera dormir 4. Se convirtió en una esclava de la química, una marioneta cuyos hilos eran manejados por médicos que servían a los intereses de los estudios antes que a la salud de su paciente. Esa dependencia no era solo física. Era el reflejo de una mujer que ya no podía soportar la realidad de su propia vida sin anestesia. El silencio que rodeó sus últimos días ya se estaba gestando en esos años de gloria aparente, donde Marilyn Monroe era la reina del mundo. Pero Norma Jennings seguía llorando en la oscuridad de su camerino, esperando un rescate que nunca llegaría. Esa fragilidad química y emocional la llevó directamente a los brazos del poder más absoluto y peligroso de los Estados Unidos, los hermanos Kennedy. En este punto de su caída, el glamour de Hollywood chocó de frente con la fría estrategia de Washington, y Marilyn Monroe dejó de ser una actriz para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. Su entrada en el círculo íntimo de John y Robert Kennedy no fue un simple romance de oficina, fue el principio del fin. En las fiestas privadas de Malibú y en las suites secretas de Nueva York, Marilyn escuchó confidencias que nunca debieron salir de boca de un presidente. Se convirtió en una confidente peligrosa, una mujer que guardaba en su diario personal secretos sobre la mafia, Cuba y los planes oscuros de una administración que la veía como un juguete, pero que pronto empezaría a verla como un cabo suelto que debía ser cortado. La miseria emocional de Marilyn se profundizó cuando se dio cuenta de que, para los Kennedy, ella era solo otra conquista que podía ser desechada cuando el riesgo político superara el placer. Ella, que siempre había buscado un padre y un protector, creyó haber encontrado en Bobby Kennedy a alguien que finalmente la rescataría del caos de Hollywood. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruel. A medida que sus llamadas a la Casa Blanca eran ignoradas y sus crisis nerviosas se volvían más frecuentes, Marilyn empezó a entender que su conocimiento era su sentencia de muerte. El silencio que Hollywood y el gobierno impusieron sobre su relación no era solo para proteger la moralidad pública, sino para evitar que la mujer más famosa del mundo hablara sobre lo que ocurría tras las cortinas del poder. En este periodo, los servicios de inteligencia comenzaron a vigilar cada uno de sus movimientos. Su casa en Brentwood fue sembrada de micrófonos, no solo por la mafia, que quería chantajes a los Kennedy, sino por el propio FBI de Gates y Edgar Hoover. Marilyn vivía en un estado de paranoia constante, sintiendo que las sombras en su jardín tenían ojos. Esta presión externa, sumada a su creciente inestabilidad interna, la llevó a un punto de quiebre. Los estudios la despidieron de su última película, etiquetándola como poco profesional e ingobernable, cuando en realidad Marilyn estaba luchando por su vida contra una depresión que la devoraba. Hollywood le dio la espalda justo cuando más necesitaba una mano,
preparándole el escenario para una soledad final que resultaría fatal. Lo que nunca se contó es cómo Marilyn intentó rebelarse contra este sistema de silencio. En sus últimas semanas planeó dar una conferencia de prensa. Quería contar su verdad no solo sobre los Kennedy, sino sobre la corrupción sistémica de una industria que trataba a las mujeres como ganado. Esa intención de hablar fue lo que selló su destino. La mujer de porcelana, la rubia que todos creían que no entendía de política, se había vuelto demasiado inteligente y demasiado herida como para seguir guardando secretos. El silencio de Hollywood, ese que hoy todavía rodea su muerte, empezó a gestarse en esos días de julio de 1962, cuando los hombres poderosos comprendieron que Marilyn Monroe ya no era una propiedad controlable, sino un volcán a punto de entrar en erupción. Esa erupción inminente transformó los últimos días de Marilyn en un laberinto de vigilancia y desesperación. La casa de Fifth Helena Drive, que ella había comprado con la ilusión de tener por fin un hogar propio, se convirtió en una jaula de cristal donde cada suspiro era registrado por oídos invisibles. La miseria emocional de verse traicionada por los hombres en quienes confió la llevó a refugiarse en una comunicación constante y errática. Llamaba a amigos, a su psiquiatra y a antiguos amantes a cualquier hora, buscando una voz que le confirmara que todavía existía fuera de la pantalla. Sin embargo, lo que Marilyn no sabía era que el sistema de silencio ya había decidido su final. Las agencias de inteligencia no solo escuchaban sus miedos, sino que alimentaban su paranoia, cortando sus vínculos con el mundo exterior y dejándola a merced de sus propios demonios químicos. La figura de su psiquiatra, el Dr. Ralph Greenson, se vuelve central y perturbadora en este tramo de la historia. Greenson ejercía un control casi absoluto sobre la vida de la actriz, dictando quién podía visitarla y qué medicamentos debía consumir. Muchos investigadores sugieren hoy que este control no era puramente terapéutico, sino que servía como un filtro para que los secretos de los Kennedy permanecieran enterrados. Marilyn, en su vulnerabilidad, aceptaba este régimen de aislamiento, creyendo que era el camino hacia su curación, cuando en realidad la estaba alejando de cualquier posibilidad de rescate real. Los barbitúricos se convirtieron en su única compañía constante, una anestesia necesaria para soportar el vacío de una carrera que se desmoronaba y un amor que nunca fue correspondido. El silencio de Hollywood se manifestó también en la forma en que sus colegas y jefes de estudio empezaron a hablar de ella en pasado, incluso antes de que muriera. La trataban como una reliquia inservible, una diva difícil que ya no valía el riesgo financiero. Esta deshumanización pública fue el golpe de gracia para su autoestima. Marilyn, que siempre había luchado por ser tomada en serio como artista, se vio reducida nuevamente a un titular escandaloso. La prensa, alimentada por filtraciones interesadas desde los estudios, comenzó a preparar al público para un final trágico, pintando el retrato de una mujer al borde del colapso total. Era la crónica de una muerte anunciada, diseñada para que, cuando ocurriera lo inevitable, nadie se hiciera preguntas incómodas. Lo que nunca se contó sobre esa penúltima semana es la misteriosa visita de Robert Kennedy a Los Ángeles. Testigos presenciales y registros telefónicos sugieren un enfrentamiento final, una súplica de Marilyn, que fue respondida con una orden de silencio definitiva. Ella ya no era la amante divertida, era un riesgo de seguridad nacional con un diario lleno de nombres y fechas. Esa noche Marilyn comprendió que no había Skype. La mujer que había conquistado los corazones de todo el planeta se dio cuenta de que estaba irremediablemente sola frente a una maquinaria que no tenía piedad. El escenario estaba listo. Una habitación cerrada, un frasco de pastillas y un silencio que Hollywood se encargaría de mantener por el resto de la eternidad. Esa noche del 4 de agosto de 1962, el aire en Brentwood se volvió pesado, como si la realidad misma estuviera conteniendo el aliento antes del desastre. Marilyn Monroe se encontraba en el centro de una tormenta invisible, moviéndose por su casa como un espectro entre cajas de mudanza y muebles que nunca llegaría a disfrutar por completo. La miseria emocional de esas horas finales fue una sinfonía de llamadas telefónicas desesperadas y silencios prolongados. Registros que luego serían alterados o borrados sugieren que Marilyn intentó comunicarse con el mundo exterior una última vez, buscando desesperadamente a alguien que pudiera sacarla de la espiral de pánico en la que estaba sumergida. Pero el sistema de silencio ya había cortado los cables. Sus aliados estaban lejos y sus enemigos estaban, literalmente, escuchando detrás de las paredes.
Lo que Hollywood ha intentado ocultar durante décadas es la presencia de visitantes inesperados en la propiedad durante aquellas horas críticas. Testimonios que fueron ignorados por la investigación oficial hablan de hombres con maletines, de una calma sospechosa y de una actividad frenética en los alrededores de la casa mientras las luces de la habitación de Marilyn permanecían encendidas. No fue una noche de paz para una mujer que decidió rendirse. Fue una noche de caos controlado por fuerzas que necesitaban que Marilyn Monroe dejara de ser un problema. El frasco de Nembutal que se encontró junto a su cama se convirtió en el accesorio perfecto para una narrativa oficial que ya estaba escrita antes de que el forense llegara al lugar. El suicidio de la estrella rota, una explicación fácil que no requería preguntas sobre quién más estuvo en esa habitación. El descubrimiento del cuerpo fue una puesta en escena cuidadosamente coreografiada. El tiempo que pasó entre que se detectó que algo iba mal y la llamada a la policía es uno de los agujeros negros más grandes de la historia de Hollywood. Durante esas horas de limpieza, personas de confianza de la industria y del gobierno se encargaron de que el famoso diario rojo de Marilyn, donde ella anotaba cada detalle de sus conversaciones con los poderosos, desapareciera para siempre. Se eliminaron rastros, se coordinaron versiones y se aseguró que el silencio fuera absoluto. Marilyn fue encontrada desnuda, boca abajo, con el auricular del teléfono aún en la mano, como si su último acto en la Tierra hubiera sido un intento fallido de pedir auxilio a un mundo que ya le había dado la espalda. Hollywood reaccionó a su muerte con una mezcla hipócrita de luto público y alivio privado. En los días siguientes, mientras miles de personas lloraban la pérdida del ícono, los ejecutivos de los estudios y los políticos de Washington se encargaron de cimentar la leyenda de la rubia trágica y vulnerable, alejando cualquier sospecha de conspiración o asesinato. El silencio de Hollywood se volvió de cemento. Se prohibió a los empleados hablar con la prensa bajo amenaza de despido y se archivaron expedientes que hoy, más de 60 años después, siguen clasificados. La muerte de Marilyn no fue el fin del misterio, sino el comienzo de una de las mayores operaciones de encubrimiento de la historia, diseñada para proteger a los hombres que la usaron y para asegurar que la diosa del amor se convirtiera en un mito rentable y, sobre todo, mudo. Ese silencio de cemento que se selló sobre su tumba fue solo el comienzo de una segunda vida para Marilyn, la del mito mercantilizado. Una vez que la mujer dejó de respirar, Hollywood pudo finalmente controlarla por completo. Ya no había retrasos en los rodajes, ni exigencias de guiones más inteligentes, ni llamadas incómodas a la Casa Blanca. La industria transformó su tragedia en una mina de oro, vendiendo su imagen como el símbolo supremo de la fragilidad femenina, mientras ocultaban cuidadosamente las huellas de quienes la empujaron al abismo. La miseria emocional que la consumió en vida fue empaquetada y vendida como un producto nostálgico, asegurando que el mundo recordara su belleza, pero olvidara su dolor y, sobre todo, sus preguntas. Lo que nunca se contó es cómo el sistema de justicia fue cómplice de este olvido programado. La autopsia de Marilyn dejó más interrogantes que certezas. La ausencia de residuos de pastillas en su estómago y las extrañas marcas en su cuerpo sugerían una administración de fármacos que no coincidía con la versión oficial del suicidio oral. Sin embargo, cualquier intento de profundizar en estas inconsistencias fue bloqueado por muros burocráticos. Los archivos del FBI y de la CIA sobre sus vínculos con el comunismo y su relación con los Kennedy fueron editados con tachaduras negras que hoy, décadas después, siguen ocultando la verdad. Hollywood no solo guardó silencio, sino que ayudó a construir un laberinto de teorías conspirativas para que la verdad absoluta se perdiera en el ruido de la especulación. Años después, quienes intentaron romper ese pacto de silencio sufrieron las consecuencias. Testigos que cambiaron sus versiones, periodistas que perdieron sus empleos y amigos cercanos que fueron amenazados para que no revelaran el contenido de aquellas últimas conversaciones telefónicas. El mensaje de la industria era claro. Marilyn Monroe pertenecía al pasado y cualquier intento de exhumar la verdad era un ataque al sueño americano. Esta protección de los poderosos creó una sombra que aún hoy se proyecta sobre la colina de Hollywood, recordándonos que el precio de la fama extrema es, a menudo, la pérdida del derecho a la justicia incluso después de la muerte. En la soledad de su nicho en el cementerio de Westwood Village, Marilyn descansa lejos de los flashes, pero su historia sigue siendo un grito sordo en la cultura popular. Ella fue la primera gran víctima de una era donde la imagen lo es todo y el ser humano no es nada.
Su última noche no fue solo el final de una actriz, sino el nacimiento de una advertencia eterna sobre los peligros de acercarse demasiado al sol del poder. Marilyn Monroe murió buscando una verdad y un amor que el mundo no estaba dispuesto a darle, y en su lugar, nos dejó un silencio que sigue resonando en los pasillos de una industria que todavía no se atreve a pronunciar su nombre sin sentir el peso de su propia culpa. Ese peso de la culpa es lo que ha mantenido la maquinaria de Hollywood funcionando a pleno rendimiento para transformar una tragedia humana en una industria de miles de millones de dólares. Lo que nunca se contó es que, tras su partida, se inició una verdadera cacería de brujas para recuperar cualquier rastro de su diario personal o de las grabaciones que pudieran comprometer la estabilidad del gobierno. La miseria emocional de Marilyn no terminó con su último aliento, se extendió a su legado, el cual fue despojado de toda dignidad para ser subastado al mejor postor. Sus pertenencias, desde sus vestidos más icónicos hasta sus frascos de pastillas vacíos, se convirtieron en trofeos para coleccionistas que buscaban poseer un pedazo de la mujer que nadie supo proteger. La sombra del silencio alcanzó incluso a su funeral. Fue una ceremonia pequeña y privada, organizada por Joe DiMaggio, quien en un acto de amor y furia, prohibió la entrada a los magnates de los estudios y a las celebridades que, según él, habían ayudado a matarla. Si no fuera por ellos, ella todavía estaría aquí, dijo DiMaggio, señalando directamente a la industria que ahora lloraba lágrimas de cocodrilo frente a las cámaras. Este gesto fue el último intento de proteger a Norma Jane de la voracidad de Hollywood, pero la industria fue más rápida. En cuestión de semanas, la imagen de Marilyn ya estaba siendo utilizada para vender una visión idealizada del sufrimiento, convirtiendo su agonía en una estética visual que todavía hoy impregna la moda y el arte. A medida que las décadas pasaron, el silencio de Hollywood se volvió más sofisticado. Se produjeron innumerables biopics y documentales autorizados que repetían la misma narrativa: la mujer inestable, la víctima de su propio éxito, la rubia que no pudo soportar el peso de su propia gloria. Rara vez se mencionaba el papel de los servicios de inteligencia, la presión asfixiante de los contratos leoninos de los estudios, o la red de médicos que la mantenían dopada para que siguiera produciendo dinero. La verdad fue enterrada bajo capas de purpurina y música melancólica, asegurando que Marilyn fuera recordada como una mártir del glamour, y no como una mujer que fue silenciada porque sabía demasiado y sentía demasiado. Hoy, al observar su rostro en las paredes de galerías y en las pantallas de todo el mundo, debemos preguntarnos qué precio pagó ella por nuestra fascinación. Marilyn Monroe sigue siendo la mujer más fotografiada de la historia, pero también la menos escuchada. Su última noche en Brentwood sigue siendo un rompecabezas, cuyas piezas faltantes están guardadas bajo llave en archivos de seguridad nacional y en los secretos de familias poderosas que prefieren que el mito siga siendo una estatua muda. El silencio que rodea su muerte es, en última instancia, el espejo de una sociedad que prefiere la belleza muerta a la verdad incómoda. Marilyn no fue solo una víctima de las drogas o de la depresión. Fue la víctima de un sistema que no permite que sus íconos tengan voz propia. Al final de este recorrido por sus sombras, nos queda la imagen de una mujer que, a pesar de tener el mundo a sus pies, solo anhelaba una pequeña parcela de realidad donde pudiera ser simplemente ella misma. Su historia es el recordatorio eterno de que, en la ciudad de los sueños, las pesadillas se ocultan tras una sonrisa perfecta, y que el silencio de Hollywood es el precio que se paga para que el espectáculo nunca, bajo ninguna circunstancia, se detenga. Esa parcela de realidad que tanto buscaba se perdió definitivamente entre los informes policiales tachados y las declaraciones contradictorias de los pocos que estuvieron allí. Al adentrarnos en este punto de la historia, nos enfrentamos a la manipulación del tiempo, el desfase de las eras que Hollywood nunca ha podido explicar con coherencia. La versión oficial dice que Marilyn fue encontrada muerta alrededor de la medianoche, pero los registros de las patrullas y los testimonios de los vecinos sugieren que el movimiento en la casa comenzó mucho antes. Es en ese vacío temporal donde se esconde la verdadera miseria emocional de su final. El momento en que Marilyn dejó de ser una paciente para convertirse en una escena del crimen que debía ser limpiada antes de que llegara el primer periodista. Lo que nunca se contó sobre este proceso de limpieza es el destino de las cintas magnetofónicas. Se dice que Marilyn, consciente de la vigilancia a la que era sometida, había empezado a grabar sus propias conversaciones como una forma de seguro de vida. Esas cintas,
que capturaron sus miedos más profundos y quizás las voces de quienes la visitaron esa noche desaparecieron en la oscuridad de los archivos privados de la industria. El silencio de Hollywood no fue solo una falta de palabras, fue una eliminación activa de las pruebas que humanizaban a la actriz y que daban contexto a su desesperación. Querían que la historia fuera simple, una mujer sola, un frasco vacío y una nota de suicidio que, curiosamente, nunca existió. La falta de una nota de despedida es quizás el detalle más revelador de su estado mental. Marilyn era una escritora compulsiva de notas, poemas y cartas. Que no dejara ni una sola palabra final sugiere que no esperaba morir esa noche, o que alguien se encargó de que su última voluntad fuera borrada. Esta ausencia de voz propia en el momento de su muerte permitió que los estudios escribieran el guión de su final a su conveniencia. Pintaron a una mujer que se había rendido, cuando los testimonios de sus amigos más cercanos indican que ese mismo día había estado discutiendo proyectos futuros y planes de rediseño para su jardín. La industria prefirió la narrativa de la derrota, porque una Marilyn que lucha es una Marilyn que puede señalar culpables. Este patrón de encubrimiento creó una herida en la historia de la cultura popular que nunca ha terminado de cerrar. Cada vez que surgen nuevas pruebas o testimonios de antiguos agentes de inteligencia arrepentidos, la maquinaria de Hollywood se pone en marcha para desprestigiar las fuentes y mantener el mito intacto. La miseria emocional de Marilyn se ha convertido en un círculo vicioso de especulación donde la verdad es el único lujo que no se puede permitir. Nos queda la sospecha permanente de que la mujer de la sonrisa de porcelana fue, en realidad, el primer gran daño colateral de una guerra silenciosa entre el poder político y el espectáculo, una guerra donde el campo de batalla fue el alma de una mujer que solo quería ser amada sin condiciones. Esa guerra silenciosa que mencionábamos tuvo un costo humano, que Hollywood ha intentado borrar de los libros de historia. La destrucción total de la identidad de Norma Jean para salvar la marca de Marilyn Monroe. Lo que nunca se contó es que, en sus últimos meses, ella estaba intentando desesperadamente recuperar su nombre. Estaba cansada de la peluca platino, del maquillaje asfixiante y de la mirada lasciva de los ejecutivos que la veían como una vaca lechera. La miseria emocional de Marilyn nacía de esa lucha por la autenticidad en un mundo construido sobre la mentira. Ella quería que el público viera a la mujer que leía a Joyce, a la mujer que se preocupaba por los derechos civiles, pero Hollywood necesitaba que se quedara en su caja de cristal, sonriendo y cantando sobre diamantes. El silencio de Hollywood se volvió especialmente cruel cuando Marilyn empezó a buscar ayuda fuera del sistema de los estudios. Al intentar rodearse de intelectuales y artistas que no pertenecían al círculo de poder de Los Ángeles, fue castigada con el aislamiento. Los rumores de que estaba loca o de que era imposible trabajar con ella fueron filtrados estratégicamente para que nadie se atreviera a ofrecerle un contrato independiente. La industria quería demostrarle que, sin ellos, ella no era nada. Esta táctica de asfixia profesional la empujó aún más hacia el refugio de las pastillas, creando un ciclo de dependencia del que los hombres poderosos sacaban provecho. Una actriz dopada es una actriz que no hace preguntas difíciles. Lo que nunca se contó sobre las horas previas a su muerte es la sensación de traición que Marilyn sentía hacia el sistema de salud que supuestamente debía protegerla. Sus médicos, que eran parte de la élite de Hollywood, la trataban más como un experimento químico que como una persona con traumas profundos. Hay registros de que Marilyn se sentía utilizada incluso en el diván del psiquiatra, sospechando que sus secretos más íntimos eran compartidos con los dueños de los estudios para mantenerla bajo control. Esa falta de un espacio seguro fue lo que terminó de quebrar su voluntad. Cuando te das cuenta de que incluso quienes deben curarte están en la nómina de tus captores, la realidad se vuelve una pesadilla sin salida. Este capítulo de su vida nos muestra a una mujer que, a pesar de estar rodeada de la mayor opulencia imaginable, vivía en una indigencia emocional absoluta. La casa de Brentwood, su pequeña fortaleza, no tenía cerraduras en las puertas interiores por orden de su psiquiatra, privándola incluso de la privacidad más básica. Marilyn Monroe era la propiedad más valiosa de Hollywood y, como tal, era vigilada las 24 horas del día. El silencio que rodeó su muerte no fue el resultado de una falta de testigos, sino de un exceso de ellos. Demasiada gente vio lo que pasó, y precisamente por eso, nadie pudo decir la verdad. El sistema se protegió a sí mismo, dejando que el cuerpo de Marilyn se convirtiera en el cimiento sobre el cual se construyó el Hollywood moderno.
un lugar donde la imagen es sagrada y el ser humano es totalmente prescindible. Esa vigilancia constante transformó su hogar en una de las escenas del crimen más manipuladas del siglo XX. Lo que nunca se contó sobre este tramo final es cómo la limpieza de su imagen comenzó incluso antes de que el forense oficial pusiera un pie en la residencia. Mientras Marilyn yacía en ese silencio definitivo, manos invisibles registraban sus cajones, eliminando cartas, notas y cualquier evidencia de su conexión con las altas esferas del poder. La miseria emocional de Marilyn se vio insultada por una coreografía de encubrimiento donde la prioridad no era la dignidad de la mujer fallecida, sino la integridad de las instituciones que la habían llevado al límite. El silencio de Hollywood fue, en esas horas críticas, una operación logística de precisión quirúrgica. Esta manipulación se extendió a los testigos clave de esa noche. La ama de llaves, Eunice Murray, cambió su versión de los hechos en múltiples ocasiones a lo largo de los años, confundiendo las horas en que vio luz bajo la puerta o el momento exacto en que decidió pedir ayuda. Este baile de contradicciones no fue producto del azar o del shock, sino de una presión externa sistemática para que los tiempos encajaran con la narrativa del suicidio solitario. Hollywood necesitaba que el público creyera que Marilyn murió por su propia mano y por su propia inestabilidad, borrando cualquier rastro de los visitantes nocturnos que, según varios informes descartados, fueron vistos abandonando la propiedad en coches oficiales poco antes de que se diera la alarma. Lo que nunca se contó es la frialdad con la que los estudios gestionaron la noticia. Mientras el mundo se detenía por el impacto, en los despachos de los grandes magnates se revisaban los contratos de seguros y las pólizas de cancelación. Para ellos, la muerte de Marilyn era un problema contable que debía resolverse con la misma eficacia que un rodaje fallido. Se encargaron de que la prensa recibiera una imagen de Marilyn como una mujer acabada y drogadicta, justificando su muerte como una consecuencia inevitable de su estilo de vida. Esta deshumanización post-mortem fue el último acto de violencia de una industria que nunca le perdonó su intento de independencia. Hoy sabemos que el silencio de Hollywood fue un pacto de caballeros entre los dueños de los medios, los políticos y los jefes de los estudios. Acordaron que Marilyn Monroe sería recordada como el ángel caído de la pantalla, una figura trágica pero inofensiva, cuya muerte no señalaba a nadie más que a ella misma. Pero al mirar las sombras que aún rodean esa noche en Brentwood, queda claro que Marilyn fue el primer gran sacrificio humano en el altar de la imagen pública moderna. Su silencio no fue una elección, fue una imposición, una mordaza de seda y barbitúricos que nos impide escuchar la verdad de una mujer que murió gritando en silencio, mientras el mundo entero miraba hacia otro lado, fascinado por su resplandor. Esa liberación que ella tanto buscaba llegó, finalmente, de la manera más trágica y definitiva posible. En este penúltimo tramo del relato, nos encontramos en ese limbo temporal, donde la vida de Marilyn Monroe se desvanece para dar paso a la leyenda manipulada. La miseria emocional de sus últimas horas no fue un estallido de ira, sino un hundimiento silencioso en un océano de indiferencia. Ella, que había pasado toda su existencia intentando ser alguien para los demás, se encontró en una habitación donde su propia presencia ya no parecía pertenecerle. El teléfono, ese aparato que fue su único vínculo con el mundo exterior en su encierro de Brentwood, se convirtió en el testigo mudo de sus últimos intentos de conexión, de esas palabras que quedaron suspendidas en el aire y que el silencio de Hollywood se encargaría de asfixiar para siempre. Lo que nunca se contó sobre este descenso final es la calma aterradora que precedió al caos. Marilyn no estaba en medio de una fiesta frenética. Estaba sola con sus fantasmas, rodeada de la parafernalia de una fama que ya no le servía para calentar el frío de sus huesos. La industria que la había devorado ya estaba preparando el terreno para su ausencia, filtrando historias sobre su supuesta decadencia, para que, cuando el final llegara, el público lo aceptara como un desenlace natural y no como el resultado de una presión inhumana. El rey y la reina de Hollywood estaban siendo destronados por el mismo sistema que los creó, y Marilyn, en su vulnerabilidad absoluta, era la pieza más fácil de sacrificar en el tablero del poder. La soledad de esa noche era tan densa que podía sentirse en cada rincón de su casa, una propiedad que ella llamó Cursum Perficio, que significa «aquí termina mi viaje». Esas palabras, grabadas en los azulejos de su entrada, resultaron ser una profecía sombría que ella misma no pudo escapar. El hombre que ella esperaba, el rescate que ella soñaba, nunca cruzó esa puerta. En su lugar, el silencio se volvió un muro infranqueable.
La miseria emocional de entender que era amada por millones, pero protegida por nadie, fue el golpe final que la llevó a buscar en los frascos de farmacia la paz que el mundo real le negaba con tanta crueldad. Estamos a punto de cerrar la puerta de esa habitación, dejando atrás a la mujer y enfrentándonos al mito que Hollywood construyó sobre sus cenizas. El silencio que siguió a su último suspiro no fue un vacío, fue una decisión política y comercial. Fue el momento en que Norma Jane dejó de sufrir para que Marilyn Monroe pudiera ser vendida por la eternidad. Mientras la oscuridad envolvía Brentwood, el mundo aún no sabía que acababa de perder a su ángel más brillante, ni que la industria ya estaba borrando las huellas de su propia culpabilidad en la nieve de una noche de agosto que nunca terminó de amanecer. Llegamos al final de este viaje, donde el cuerpo de la mujer más deseada del mundo fue retirado de su casa en una camilla, bajo una sábana que ocultaba no solo su piel, sino la verdad de lo que ocurrió entre esas paredes. Lo que nunca se contó sobre el cierre de esta historia es que el silencio de Hollywood no terminó con el entierro. Se convirtió en una política institucional que dura hasta nuestros días. La miseria emocional de Marilyn Monroe fue el precio que la industria pagó para comprar un ícono eterno, una figura que no envejece, que no se queja y, lo más importante para los hombres que la rodeaban, una figura que ya no puede señalar con el dedo a sus verdugos. El 8 de agosto de 1962, mientras el sol de California brillaba con una indiferencia cruel, Marilyn fue depositada en su descanso final en Westwood Village. Fue un funeral marcado por la ausencia de las grandes luces y la presencia del dolor real de aquellos que, como Joe DiMaggio, sabían que Hollywood la había consumido hasta los huesos. La industria que la creó intentó, en los días posteriores, convertir su muerte en una lección de moralidad, advirtiendo sobre los peligros de la inestabilidad femenina, cuando en realidad su muerte fue la advertencia definitiva sobre la toxicidad de un sistema que utiliza a los seres humanos como combustible para su maquinaria de sueños. Hoy, el nombre de Marilyn Monroe adorna camisetas, perfumes y carteles en cada rincón del planeta, pero la mujer que habitaba ese nombre sigue siendo una desconocida. El silencio de Hollywood ha tenido tanto éxito que preferimos la versión cómoda del suicidio por depresión, antes que enfrentarnos a la posibilidad de que fuera silenciada por saber demasiado sobre los secretos del poder. La verdad sobre su última noche sigue enterrada bajo capas de archivos clasificados y un pacto de caballeros que se mantiene firme en los despachos más altos de Washington y Los Ángeles. Marilyn murió buscando una verdad que el mundo no estaba listo para escuchar, y a cambio, le dimos una eternidad de adoración vacía. Cerramos así el expediente de la diosa de porcelana, dejando atrás las teorías y quedándonos con la imagen de esa niña Norma Jane, que solo quería un hogar donde las puertas tuvieran cerradura y el amor no fuera condicional. Su vida fue un destello de luz cegadora en una industria de sombras, y su muerte, el recordatorio de que en el corazón de Hollywood, el silencio es el único guión que nunca cambia. Marilyn se fue, pero su susurro sigue ahí, recordándonos que detrás de cada mito hay una mujer que solo quería ser vista, y que en su búsqueda de la luz, terminó siendo devorada por la misma oscuridad que intentaba. La luz de Marilyn se apagó, pero las preguntas que dejó en la oscuridad siguen quemando. En los pasillos de Hollywood, el silencio sigue siendo la moneda de cambio, y la verdad sobre aquella última noche en Brentwood permanece bajo llave, protegida por aquellos que prefieren el mito a la justicia. Marilyn Monroe no fue solo una estrella. Fue el espejo, donde se reflejó la ambición y la crueldad de una industria que no tiene memoria, solo intereses. Si este recorrido por las sombras de la ambición te ha hecho cuestionar lo que creías saber, no dejes que la historia termine aquí. Suscríbete. Únete a esta comunidad para seguir desenterrando los secretos que el poder ha intentado ocultar durante décadas. Activa las notificaciones. No te pierdas el próximo documental, donde seguiremos rastreando las huellas de lo que nunca se contó. Comenta abajo. ¿Crees que ella fue víctima de sus propios demonios? ¿O fue el cabo suelto de una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del poder? Queremos leer tu teoría. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de la verdad. Recuerda, en el mundo de la exclusividad y el poder, lo que brilla suele esconder la oscuridad más profunda. Nos vemos en la próxima entrega.